Lo que anunció Astori tiene contacto con lo que dijo Vázquez por la mañana, o sea, o en base a lo que dijo Vázquez. Tal vez no esperamos otra cosa de lo que anunció Astori después. Bueno, Astori mediaba en esa jornada un encuentro con el secretariado del Frente Amplio. Igual, algunos sectores del Frente Amplio no están de acuerdo con... Se escucharon varias campanas en el correr de la jornada. Está claro que Vázquez puso al frente del equipo económico a Danilo Astori, porque bueno, lo conoce por la confianza que tiene y demás. Y acá hay varios temas de fondo. Uno, comprobar que más del 60% de la población gana por debajo de una franja de 33.000 pesos en un país donde el costo de vida es muy alto. Nominales. Eso representa en la mano algo más de 27.000 pesos. Y eso lo marcó Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, que dijo, acá la discusión hay que centrarla en esto. Este es un dato alarmante. El 70% de los uruguayos ganan menos que esto. Claro, ayer en las redes se veía como esa discusión de qué se queja si a vos en realidad no te afecta, pero a mí sí. En fin, a veces las redes se convierten en una especie de universo paralelo también. Porque en los hechos también hay otro tema que vamos a abordar con el senador Pablo Mieres en un ratito. Es decir, faltó también no a la verdad, pero faltó a su promesa de campaña electoral el gobierno respecto a no agregar y no aumentar impuestos. Bueno, una cosa es lo que dijo uno, otra lo que dijo otro. Ayer un trabajo muy interesante del Centro de Monte Carlo Noticias de lo que dijo Vázquez, que no se iban a crear nuevos impuestos, de lo que dijo Astori, que no se iba a aumentar la carga tributaria. De hecho, no se crean nuevos impuestos, se aumentan los ya existentes. Pero vamos a escuchar qué dijo el ministro de Economía, Danilo Astori, ayer en conferencia de prensa cuando anunciaba estas nuevas medidas. Que va de 23.380 a 33.400, que paga 10% y que proponemos mantener tal cual. Luego una franja de 33.400 a 50.100, que está en 15% y la elevamos a 18, 3 puntos. Luego una franja de 50.100 a 167.000 pesos, que está en 20% y la llevamos a 23%, 3 puntos. Luego una franja de 167.000 a 250.500, que está en 22% y la llevamos a 26, 4 puntos. Luego hay una franja de 250.500 a 384.100, que está en 25% y llevamos a 29, 4 puntos. Y finalmente, más de 384.100 pesos, que está en 30% y la llevamos a 34%, 4 puntos. El 60% de la población del Uruguay no paga impuesto a la renta y por lo tanto no va a tener ningún aumento del impuesto a la renta. El 70% de la población del Uruguay no va a tener ningún aumento por esta razón. Repito, 70%. Bueno, ahí estaba, ¿no? El anuncio del ministro de Economía, Danilo Astori. Efectivamente. Bueno, acá tenemos varias puntas para seguir abordando. Vale decir que el convite al senador Pablo Mieres, que ya nos acompaña en el living, fue realizado previo a estos anuncios. En realidad vamos a tocar varios temas, pero nobleza obliga, senador, tenemos que pasar por estos temas. Primero, buenos días. Buen día, ¿qué tal? Un gusto. Encantado de estar por acá. También corresponde decir que, entre otros anuncios, se dijo que se rebaja 2 puntos el IVA, 2% del IVA para las compras con medios electrónicos, con tarjeta de crédito o de débito. Fue otro de los anuncios que se generaron en la jornada de eso. Lo dijo primero Vázquez cuando llegó al Consejo de Ministros, después lo reafirma Astori. Y bueno, fue una jornada cargada de datos, de información, de cruces. Y bueno, y el senador también fue un actor activo en las redes a la hora de hacer las consideraciones. Por eso, bueno, le pregunto en primera instancia cómo recibió esta noticia del equipo económico. Y muy mal, ¿no? Con una gran decepción, y me parece que el partido de gobierno defraudó a la gente, porque en la campaña electoral lo dijeron no una, 100 veces, porque además fue un debate el tema de la situación económica, y el gobierno yo diría hasta con desdén, con desprecio, con descalificación a las voces que decíamos, miren que la cosa está complicada, que el déficit fiscal es muy elevado, que las cosas que se ha gastado de manera exagerada, y se dijo, no va a haber aumento de impuestos.
Y a mí que no vengan hoy con decir, no, pero en realidad no creamos un nuevo impuesto. Eso es encima de pegarle el mazazo a la gente, es ofenderle la inteligencia. O sea, lo que se le dijo a la gente es que no iba a haber aumento y de impuestos, es decir, que no iba a haber un aumento de la carga impositiva. Y nos encontramos ayer, entonces, con esta realidad que significa todo lo contrario. Y que además es resultado, por eso me parece que es válido plantear el cuestionamiento al gobierno, porque no solo, porque si hubiera habido una catástrofe, ellos dicen no, porque se complicó el contexto regional. El contexto regional venía ya complicado cuando tuvimos la campaña electoral y mucho más complicado el año pasado. Y el año pasado el ministro de Economía nos presentó un presupuesto sobre la base de una expectativa de crecimiento totalmente loca, ilusoria. Claro, ayer lo reconoció, de hecho, en conferencia de prensa. Claro, sí. Pero hasta diciembre del año pasado mantuvo la convicción de que el país iba a crecer al 2 cuando ya estaba cerrando el ejercicio. Y entonces que hizo un presupuesto sobregirado. Senador, si le parece, vamos a escucharlo. Sí, ¿qué dijo respecto a lo que se había dicho en campaña? Si se está faltando entonces aquella promesa o no. Lo dijo ayer también en conferencia de prensa. Si usted entiende que hoy el Frente Amplio está rompiendo una promesa de la campaña electoral de no aumentar impuestos o no aplicar nuevos. En realidad lo que el presidente dijo fue que no establecería nuevos impuestos. Lo que estamos proponiendo, por un lado, es ajustar algunos al alza y ajustar algunos a la baja. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, reconozco que en las actuales circunstancias estamos viviendo una realidad distinta y que muchas veces, muchos análisis que hicimos en condiciones muy diferentes del país, la región y el mundo, hoy no los podemos hacer. Déjenme que ponga un ejemplo que nos atañe directamente a nosotros. Nosotros hicimos una previsión de crecimiento que no se cumplió. Ahora, no se cumplió en un mundo que cambió muchísimo, en 6 meses. Entonces, de acuerdo, puede haber habido cambios en la forma de presentar ciertas acciones políticas públicamente, pero me parece que no es del todo sano valorar esos cambios sin tener en cuenta el escenario, el contexto social, político, nacional e internacional en el cual se hicieron. Bueno, hubo gente que estaba más alarmada y gente que no tanto. Sí, que estaban en las redes. Que estaban chequeando Facebook durante la conferencia. Senador, acá hay 2 temas, acá hay 2 asuntos. Por un lado, lo que usted dice, el hecho de no cumplir con una promesa de campaña, porque eso perjudica a la clase política, la credibilidad del gobierno, un montón de cosas. Pero también está la situación actual, la situación económica, financiera del país, producto de lo que usted dijo también fue el despilfarro que se hizo en otro momento. ¿Cómo se arregla hoy? Está bien, pero antes de cómo se arregla, ¿cómo llegamos a hoy? Porque el ministro Astori le pone todo el énfasis en el contexto regional, que ya estaba, porque la reducción de los precios internacionales de nuestros productos en 2014 ya había empezado. Todos sabíamos que 2015 iba a ser un año complicado. Cuando se dijo en la campaña electoral que había que tener en cuenta estas cosas, se nos descalificó con esa actitud de desdén y de desprecio que es tradicional en un equipo económico que, comillas, las tenía todas, ¿no? Y ahora resulta que se equivocaron el año pasado, en el mismo año, sobre cuánto crecía la economía uruguaya. Pero además, esto está en la situación en que está, porque en el país durante estos últimos años se gastó mucho más de lo previsto. Yo le digo 2 datos. Uno, en 2010, cuando el gobierno de Mujica presenta el presupuesto, la previsión de déficit fiscal para el 2014 era de 0.8 y llegó a ser 3.6. O sea, se multiplicó por 4 veces y media, en un PBI que creció más de lo previsto. Entonces, si se habrá gastado, se gastó a lo loco, se gastó de una manera totalmente, y eso yo lo puedo decir hoy con total autoridad, porque durante todos estos años les dijimos, señores, están gastando de más, señores, no están aprovechando la bonanza, siempre después de las vacas gordas vienen vacas flacas, hay que guardar para cuando no hay, es un consejo
que está en la tapa del libro, es lo de la cigarra y la hormiga, y además después tuvimos la sorpresa de ANCAP, que fue, a ver, ahora están buscando 500 millones de dólares con este golpazo que van a pegar. ¿Cuánto puso el Estado uruguayo el 30 de diciembre en ANCAP para tapar el agujero? 622 millones de dólares. O sea, más que lo que ahora necesitan para tapar el agujero. O sea, ¿la gestión Vázquez está complicada por la gestión anterior? Sin duda, pero además la gestión Vázquez no corrigió la gestión Mujica. Y ayer, yo lo que diría que también molesta es esa actitud de que en vez de rascar en el gasto público, es más fácil meter la mano en los impuestos. Es mucho más sencillo recaudar sobre los ingresos de la gente de todos los días que hacer el esfuerzo que yo hubiera hecho eso. Primera etapa, bueno, vamos a tratar de recortar realmente el gasto ¿Pero en público. qué áreas? Porque Hay algunas muchas cosas. Claro, porque ese es el tema. Uno Recién dice gasto escuchaba público un es un concepto muy economista que macro. decía, en ANCAP hay una mutualista adentro. O sea, hay toda una estructura de servicio de salud. Los funcionarios de ANCAP no van a una mutualista a atenderse, tienen un servicio médico interno. Estamos todos locos. Es decir, cada empresa tiene que tener su propio servicio médico. Bueno, eso nunca se tocó. El Antel Arena, hace un año dijeron vamos a pararlo. Después, por una cuestión política, el Fondes. ¿Cuánta plata se entregó sin siquiera estudiar la viabilidad de a quién se le entregaba? Y ahora nos dicen que hay 50 millones, o sea, el 10% de lo que ahora hay que poner se gastó de una manera irresponsable. Entonces, primero hagamos el esfuerzo de recortar el gasto público. Después, si es necesario completarlo con algún tipo de esfuerzo fiscal, bueno, yo creo que esto se podría haber evitado si no se hubiera hecho la fiesta de todos estos años. El despilfarro, 30.000 puestos nuevos en el Estado, etcétera, etcétera. Pero está bien, ustedes me dicen, bueno, pero ¿y ahora si usted le hubiera tocado? Bueno, a mí me hubiera tocado, yo hubiera hecho un presupuesto mucho más austero el del año pasado. Y hubiera asumido que el país no iba a crecer lo que decía el gobierno que iba a crecer. Y hubiera empezado una tarea de recorte del gasto público. Conflictos, obviamente. También los hubo igual, ¿no? Pero es la realidad. Entonces ahora va a haber un recorte del poder adquisitivo del salario por la peor vía, que es la vía impositiva. Y no tenemos garantía de que va a mejorar la calidad del gasto, porque nos aumentan los impuestos para cubrir el agujero, pero no nos aseguran que vaya a mejorar la calidad del gasto público, que es el problema de fondo de todos estos años. ¿Y el gasto público no debería de ser sometido a una auditoría? Sin duda. Neutral, objetiva, imparcial? Bueno, digo, por decisiones que se toman. Sí. Trascendió que la ministra Cose arrienda una oficina en un edificio cuando hay un despacho en el edificio de ANCAP. Pero se ve que no le gusta, porque estaba acostumbrada al despacho de Antel. Pero más allá de ese tipo de cosas, ¿eso no debería de ser auditado sin duda. A ver, por algo externo? Nosotros en la campaña electoral planteamos que los proyectos principales que desarrolla el Estado deberían estar online y chequeables por la ciudadanía y al mismo tiempo evaluados. Nosotros hemos dicho, los gerentes de las empresas públicas no pueden ser definidos a dedo, tienen que ser por concurso y tienen que estar sometidos a la evaluación de resultados. Y si los resultados son malos, se tienen que sustituir por otros. Esos son los criterios de profesionalismo en la gestión pública, que además, como contamos con Conrado Ramos, que es yo creo que es el principal especialista en el país de estos temas, lo profundizamos mucho. Nada de eso se ha hecho. Entonces, ¿con qué cara se le pide a la gente, además de que le mintieron en la campaña electoral, que haga un esfuerzo cuando no hay nada del punto de vista de la reforma del Estado que uno diga, bueno, está, pero van a aportarse mejor, ¿no? Más allá de faltar a la promesa de campaña de las críticas sobre gasto público, entre lo que se anunció o preanunció el domingo de parte del vicepresidente de la República y lo que finalmente se termina confirmando ayer, en ese momento donde hubo varias especulaciones. Cuando ayer conoce las medidas anunciadas de Astori, ¿fueron menos grave de lo que en principio usted imaginó? No, más o menos era lo que yo esperaba, ¿no? Es decir, cuando empezó a hablarse del IRPF, me imaginé que iban a aumentar las tasas 3, 4 puntos, a ver más, ya era un escándalo. Es más escandaloso todavía. Lo que me sorprendió son las medidas sobre el IRAE, que no se han discutido todavía porque son muy técnicas y hay que analizarlas con cuidado, y las medidas sobre los depósitos.
porque hay aumento de tasas sobre los depósitos. Entonces, esos aumentos de tasas sobre los depósitos van en sentido inverso al discurso del ministro. El ministro dice hay que alentar la inversión, hay que promover la inversión para salir adelante. Y cuando le pones tasas o le aumentás tasas a los depósitos, estás desalentando la inversión de capital. Y las medidas sobre el IRAE, vamos a ver, hay que analizarlas, porque son muy técnicas, pero pueden tener un efecto perverso, que es que generen medidas de restricción en el mundo empresarial que podrían impactar sobre el mercado de empleo. Yo espero que no me animo a afirmarlo, porque no sé si son de tal entidad, pero no esperaba medidas sobre el IRAE, porque en un momento donde tú tenés que apostar a la reactivación productiva, al crecimiento, en un país que este año capaz que crece, pero capaz que ni siquiera crece, tenemos que jugar al dínamo que genera el crecimiento, que es la actividad productiva, ¿no? Y ayer Fernando Pereira del PIT-CNT hizo referencia a que más allá de todos estos datos que se manejan, del incremento del IRPF, de la rebaja del IVA a 2 puntos, el dato más preocupante es que más del 70% de los uruguayos en la mano mensualmente cobran en torno a los 27.000 pesos. Sí, claro. Por lo que dijo el gobierno, que es que no están afectados. Claro, que no se ven afectados. Sí. Y bueno, eso habla de un nivel adquisitivo del salario que, otra vez, en una década fantástica, no hubo crecimiento significativo y por eso uno ve que mucha gente permanece en el sector informal. Cuando uno ve tanta gente que sigue, digamos, haciendo la limpieza de los parabrisas en las esquinas y eso, que hay un montón, y porque ganan más plata de pronto que si van a buscar un laburo formal donde descuentos mediante, etcétera, sacan menos plata. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los ingresos siguen estando muy bajos, muy deprimidos, ¿no? ¿Cómo imagina que va a ser el tratamiento de rendición de cuentas en el Senado después de estas medidas? Va a ser muy duro, ¿no? Tenemos un periodo que no ha tenido descanso, ¿no? La verdad que hemos tenido, desde que empezó este gobierno, una tras de otra, la gran mayoría de las cosas que han ocurrido han sido malas noticias. Solo se puede destacar una que no fue decisión nuestra, sino de Argentina, que fue la eliminación de las trabas al transporte fluvial y marítimo de la producción argentina, pero después ha sido un tiempo difícil, estamos en un tiempo de achique, de ajuste, y vemos al gobierno haciendo la de siempre. Gastamos todo cuando hay y ajustamos cuando no hay. Lo hicieron los blancos y los colorados y ahora lo hace el Frente Amplio. Y uno reclamaba la conducta anticíclica, contracíclica, que es clave para una economía sana. Cuando tenemos, guardamos, y cuando no hay, ponemos para sostener el crecimiento y la actividad productiva. Eso es lo que no se ha hecho. Las crisis económicas, no digo que estemos atravesando una, se habla de desaceleración, no de crisis, pero las crisis económicas generan otras cuestiones que son preocupantes, como el tema, por ejemplo, de la inseguridad, el incremento de la delincuencia. Y ya lo voy llevando a otro tema, porque el gobierno lo ha convocado a usted y al resto de los partidos con representación parlamentaria para abordar el tema de la inseguridad y las medidas a tomar. ¿Qué conclusión deja de las reuniones que han mantenido hasta el momento? ¿Se ha mostrado conforme con lo que se ha avanzado? Sí, se ha avanzado. Tenemos una agenda muy larga. Nosotros además nos sentimos responsables de ese diálogo porque fuimos los que lo largamos antes de que Vázquez hiciera el planteo. Nosotros dijimos, es un momento en donde deberíamos ponernos espalda contra espalda porque la situación no da para más. Y Tabaré Vázquez levantó la apuesta y convocó a los partidos y estamos participando nosotros con una total convicción de apoyar y de ayudar a tratar de revertir esta situación. Al final la responsabilidad es del gobierno, que es el que tiene la conducción del Ministerio del Interior, pero aportar, porque si no uno se queda con las banderitas esperando el 2020 y la gente necesita mejorar la seguridad hoy. Y bueno, ese diálogo ha ido caminando positivamente. Ya hay 4 proyectos de ley presentados al Parlamento que se supone que van a tener un trámite muy veloz. De hecho, el acuerdo que tenemos en la Comisión de Constitución del Senado es que ya 2 de los proyectos se votarían en la primera sesión de junio en el plenario y pasarían a la Cámara de Diputados, que tienen que ver con el Código del Proceso Penal, la abreviación de los juicios. Después hay otras medidas vinculadas con las libertades anticipadas, con la restricción de las libertades anticipadas. Empezamos a discutir el tema del narcotráfico. Y la semana que viene, que ya está convocada una nueva reunión, esta semana no hubo, pero sí la semana próxima, empezamos a discutir cuestiones muy importantes que tienen que ver con la situación carcelaria, hasta qué punto
está bien, vamos a meter preso al delincuente, pero si no ayudamos realmente a una rehabilitación, nos estamos comprando un lío mayor para adelante, ¿no? De parte de algunos de los actores que participaron de estas reuniones, y antes de volver también a algunos aspectos de los temas impositivos que quedaron pendientes, pareciera que el eje de la discusión también pasó por aumento de penas sí o aumento de penas no. En ese sentido, ¿usted qué piensa? Y nosotros tenemos una opinión crítica sobre el aumento de penas. Nos parece que de por sí no cambia nada. Me pareció bien la restricción de la libertad anticipada para los reincidentes. O sea, si un tipo delinque, va preso, se porta bien, sale antes porque se portó bien en la cárcel y vuelve a delinquir, viejo, entonces si entras por segunda vez no tenés libertad anticipada, te comes toda la pena. Y eso me parece que es un buen criterio porque yo creo que el Estado tiene que dar señales de autoridad. Ahora, el aumento de penas en el mundo, no solo acá se ha intentado muchas veces, pero no genera un cambio. Yo creo que el delincuente se puede disuadir cuando sabe que lo van a agarrar, no porque le vaya a tocar tal o cual castigo. Si él piensa que en la pulseada con la policía la gana, zafa, entonces se queda en el molde, no va a cambiar la actitud. El tema es que sienta que la policía puede más que él, y ese es el gran desafío en donde se ha invertido. Yo soy, en ese sentido, tengo que reconocer que entre el 2010 y 2015, si algo del gasto público se hizo bien, fue la profesionalización policial. Es decir, se le empezó a pagar mucho mejor, que era imprescindible, porque la policía estaba en un estado de deterioro brutal. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir que logre condiciones de seguridad si ganaban 2 pesos? Era la última opción de trabajo entrar a la policía, y además no tenían balas, no tenían armas. Sí, chalecos. Era de terror. Entonces, bueno, eso se mejoró. Ahora, la delincuencia también se profesionalizó en el mismo periodo, y seguimos corriendo de atrás. Yo creo que seguimos teniendo una policía mejor que la que teníamos, pero todavía no la que necesitamos para lograr revertir la situación de inseguridad. Bueno, volviendo al tema impositivo. Ayer el ministro dijo, subimos algunos impuestos, bajamos otros, haciendo referencia a los 2 puntos de IVA que se rebaja para compras con tarjeta de crédito o de débito. Una cosa no compensa a la otra, y en todo caso, la rebaja del IVA no tendría que ser general y no solo para los medios electrónicos. Bueno, a ver, varias cosas. Una, esto es un juego discursivo de Astori, porque si lo que está buscando es conseguir 500 millones de dólares, nos dice, nos subimos uno pero bajamos otro, sumamos y restamos, y la diferencia da 500 millones de dólares más de recaudación. O sea que lo que baja es poquísimo y lo que aumenta de recaudación es muchísimo. Pues si no, ¿para qué hace el ajuste? ¿Para qué se gana el dice enojo para de todos los que pague más uruguayos? el que tiene más y pague menos el que tiene menos? Claro, eso dice. Sí, solo justicia distributiva. Necesita 500 millones de dólares, que no los tiene porque se la gastaron toda. Esa es la realidad. Entonces, aparece el tema del IVA supeditado a los medios electrónicos. Y yo creo que ahí hay cosas muy injustas. Porque, ¿por qué no generalizado? Porque eso es mucha más plata. Porque si lo que hacemos es bajar el 2% de todas las compras, entonces la cuenta esa donde sale ganando el gobierno porque recauda más de lo que entrega, se le cambia. Entonces es con medios electrónicos. Hay un montón de gente que no usa medios electrónicos para hacer sus pagos, y por más que se ha hecho un esfuerzo en generalizarlo y quizás tenga un valor en cierto sentido, porque eso permite formalizar más la economía, etcétera, también es muy injusto cuando uno recorre el país, y seguro que los técnicos del Ministerio de Economía están bastante lejos de esa realidad, y ve los pueblitos que están diseminados por todo el territorio, que no tienen un cajero automático, no tienen dónde usar una tarjeta. No, cuando tienen que cobrar por tarjeta, significa que se tienen que tomar un ómnibus y transportarse 50 kilómetros para ir a cobrar a un banco. No tienen dónde pagar las cuentas, repagos, hábitat. Entonces, cuando uno hace la, comillas, inclusión financiera, excluye a un montón de gente que muchas veces ni se nota, pero que está en muchos pueblos del interior donde no hay medios de pago electrónicos, no hay... Entonces, tienen que pagar para pagar. Tienen que pagar para cobrar el sueldo, tienen que pagar. A veces, yo en la campaña electoral estaba en Cerro Conventos, en Durazno, y la gente de Cerro Conventos tiene que trasladarse a Blanquillo. Entonces hay un tipo que les cobra una comisioncita para ir a traerles plata. Es de locos. Entonces, ¿de qué inclusión financiera estamos hablando para tanta gente que anda suelta por ahí? Y además la gente más humilde no usa tarjeta. Entonces, por algo
es solo por tarjeta y no un 2% generalizado, porque se sabe que muchas operaciones de compra no son por tarjeta y por lo tanto no tienen el beneficio. Es otro lindo tema el de tener una concepción muy metropolitana de un montón de fenómenos. Problema. Cuando uno sale lo nota mucho, ¿no? Claro, volviendo al tema gravámenes, hay un impuesto por el que no pasamos todavía y deduzco que su respuesta va a ser negativa, pero ¿le parecía en este escenario, hablamos de IRPF y el IRAE, necesario también añadir el impuesto de asistencia a la seguridad social? Y no, yo creo que no. Yo creo que es tan injusto como el de los asalariados. Es decir, está poniéndole un aumento del impuesto a los jubilados, con el agravante de que los jubilados tienen mucho menos posibilidades de ajuste. De enfrentar. Claro. Es una reducción de ingresos, lisa y llana. Está bien, es para jubilaciones de más de 50.000 pesos. Sí. Pero de todas maneras, hay jubilados que hoy ya sufren un descuento de IAS muy importante, sobre todo eso, los que tienen más de 50.000 pesos. Y tienen el agravante de que no tienen forma de paliarlo. Un trabajador podrá conseguir alguna changa adicional y de esa manera cubrir la diferencia, o tendrán algunas estrategias familiares, pero los jubilados realmente, otra vez los débiles, otra vez fácil de cortar, porque las jubilaciones se perciben y se recortan en el momento que se perciben, es como el sueldo, es la misma lógica, ¿no? Claro. Hoy usted decía, ¿no? Bueno, si me hubiese tocado a mí, yo recortaría el gasto. Antes. Y después, si no hay más remedio, y tengo la herencia maldita que me tocó... ¿No es este el escenario? O sea, usted sostiene que hay margen para recortar el gasto. Sí. ¿Qué hay? Mucho más del esfuerzo que no se está haciendo un esfuerzo. No se está, ahí va. Ese es el punto. No, porque si el año pasado, cuando se dijo, vamos a suspender el Antel Arena, que lo planteó Astori, le pararon el carro y dijeron, no, viejo, el Antel Arena no. Claro, porque el argumento que se maneja es que no se puede perder la inversión, porque si no se pierden fuentes de trabajo y hay menos... Sí, con ese criterio no se corta nada. También con ese criterio se prestó a sabiendas a emprendimientos que iban a fracasar. Y ahí hubo 50 millones de dólares que no los vamos a recuperar. 622 millones de dólares de ANCAP. A ver, ¿y por qué no le metemos mano al área de cemento de ANCAP? ¿Por qué una empresa pública tiene que fabricar cemento? Y perder toneladas de dinero. Pero ahí estamos hablando, a ver, la división cemento de ANCAP pierde 25, 30 millones de dólares por año, y la mantenemos. Y se invirtió en esa división cementos, se invirtieron 480 millones de dólares para refaccionar las fábricas de cemento. Entonces, le pusimos la lupa a ANCAP. Yo quiero ver qué pasa si le ponemos la lupa a los demás entes del Estado. ¿Y no encontramos cosas de ese tipo? O sea, ya no más con el recorte de ANCAP, estaríamos cambiando sustancialmente la ecuación. Pero no se toca nada porque hay miedo, porque, escuchen, cuando se definió reestructurar la planta de cemento, el análisis económico indicaba que tenía que concentrarse en una sola planta de cemento. Pero iba a ser un problema, porque como había una en Paysandú y otra en Minas, no vamos a tener lío con los empleados, entonces la hacemos en las dos. Y entonces multiplicamos por 2 el gasto, para seguir perdiendo plata. Porque hay una empresa privada que compite con ANCAP en la producción de cemento que gana mucha plata. Y además, entre otras cosas, gana mucha plata porque tiene un margen por la ineficiencia de ANCAP produciendo cemento, con muy poco esfuerzo saca ganancia. Y nosotros perdemos plata a lo loco. Entonces... Y después nos metemos en la planta de cal, que también pierde plata. Y bueno, entonces si no empezamos por ahí, y yo les digo ANCAP porque es lo que yo pude investigar en profundidad por la comisión investigadora, pero ¿y si le metemos la lupa a UTE? ¿Y si le metemos la lupa a ¿Pero esos datos Antel? no están accesibles, senador? ¿Esos datos no están accesibles, digamos, los datos de inversiones de diferentes entes? Los datos así genéricos, sí, pero el examen en profundidad, en detalle, con la posibilidad de que pues tú hoy pedís informes y yo te diría que un ciudadano común tiene más chance de conseguir información que un legislador. ¿Y por qué? Porque la ley de acceso a la información obliga a la administración a responder
cuando cualquier ciudadano reclama, y si tú lo haces por vía de pedido de informe, puedes esperar sentado que no te lo contestan. Entonces, yo dije, bueno, vamos a empezar a usar la ley de acceso a la información, porque en realidad es más rápida, ¿no? Cada partido político... Todo lo que usted describe, ¿no tiene más que ver con mala gestión que con despilfarro? Si hubiese habido una gestión más responsable en todo caso, hoy el déficit no sería notoriamente inferior. Yo creo que el déficit sería muy inferior, solamente con recortar el despilfarro. Obviamente que si además los cargos gerenciales en las empresas públicas fueran de carrera, fueran sometidos a evaluación, fueran profesionales, fueran sometidos a evaluación con resultados, seguramente los resultados de las empresas públicas serían mejores, ¿no? Claro, para acá no estamos hablando solo de despilfarro, porque hay una denuncia penal de por medio. Sí, claro, yo creo que hay irregularidades que tienen una apariencia de ilícito para nosotros, que obviamente es el juez y el fiscal los que tienen que establecerlo, ¿no? ¿En qué sentido o en qué marco del ilícito? Nosotros identificamos 6 hechos que desde nuestro punto de vista tienen apariencia de delito. Es decir, son irregularidades en el sentido de que son violaciones de las normas, pero no todas las violaciones de las normas necesariamente configuran delito. Por ejemplo, yo digo siempre, bueno, la ley obliga a ANCAP y a cualquier ente público a presentar el balance antes del 31 de marzo de cada año. Si tú demorás y lo presentás después, violás la ley, pero no cometes un delito. Acá hay 6 asuntos desde nuestro punto de vista que tendrían una configuración delictiva, ¿no? Y son los que denunciamos ante la justicia. No quisimos poner todo el paquete porque no tenía lógica, claro. Elegimos los asuntos que nos pareció. Senador Pablo Mieres, muchas gracias por estos minutos de charla. Una última consulta, cuando lo convocan, perdona Cristian, lo convocan para la reunión por tema de seguridad, hubo quienes dijeron, bueno, la primera medida es cambiar al ministro, no digo usted, pero sí otros actores de la oposición. Si lo convocan para una reunión por asuntos que tienen que ver con la economía y las finanzas del país, ¿usted se anima a decir, bueno, pero la primera medida tiene que ser cambiar el equipo económico? No, a ver, yo creo que los equipos de gobierno los define el presidente y tienen que ser de su confianza. Yo no le voy a decir a quién tiene que poner en tal o cual cargo, ese fue el criterio también para el caso de la seguridad. Yo, obviamente, si Bonomi hace 6 años que está al frente de la cartera y no tiene resultados, uno tiene la lógica de decir, bueno, probemos de otra manera. Pero yo no soy quien para... O sea, no voy a condicionar el diálogo con el gobierno, que yo creo que siempre tiene que estar abierto, más allá de pegar duro, porque hay que pegar duro, porque tampoco uno puede dejar pasar las cosas que recién señalábamos, pero lo cortés no quita lo valiente. Igual siempre hay que estar con la mano tendida para ayudar, porque en el fondo es un problema que atañe a los uruguayos, no al gobierno tal o cual. Hay que ayudar para que el país esté mejor, ¿no? Ahora sí. Muchas gracias, senador. Volveremos sobre esto.